Ahora sí, algo pasó, te desconectaste, te fuiste, nos están haciendo brujería. Sí, es el internet que está horrible hoy, lo lamento, realmente, qué desgracia. Pero decía, bueno, ahorita que vi de las playas, sí, lo que pasa es que el Golfo de México, usualmente, yo llamo a Tabasco el ombligo del Golfo, el agua es un poco gris, no es overdosa, tiene mucha, está muy revuelta, ¿no? No está como en el Caribe o en Campeche mismo, que empieza a ascender y empiezan a hacer las playas de otra naturaleza. Pero volviendo a tu pregunta, sí, soy tenor. Bueno, yo tengo una formación doble, un poco complicada de explicar a veces. Tengo formación en la Facultad de Ciencias Políticas y aparte soy cantante de ópera, lo he sido. Y he proseguido ambas cosas y por ello es que he escrito tanto en el Universal original como en SDP, después de hecho por ese vínculo, creo yo, en algún momento tú y yo nos conocemos. Y he logrado desarrollar ambas cosas como cantante y como escritor de análisis o opinión política, pero sin dejar nunca de lado la parte cultural, ¿no? Que es artística, que me ha interesado mucho siempre, por supuesto. Eres, además de autor, tenor, eres cronista, columnista. ¿Te has presentado recientemente como tenor? ¿Dónde te has presentado como tenor, Héctor? Fíjate que yo hice mi debut en septiembre de 1999 con la Compañía Nacional de Ópera en Bellas Artes, con la ópera Salomé de Strauss. Llegué a acumular un total de 35 funciones como solista en Bellas Artes, junto a Plácido Domingo en el 2000. Y después me fui yo a Nueva York y estuve de artista residente de la tercera compañía de Nueva York, que se llama Di Capo Ópera. Y a partir de ahí empecé a salir a Europa y a Japón mismo. He estado en 3 ocasiones cantando en Japón con la segunda compañía de allá que se llama Fujiwara Opera. He cantado con orquestas importantes en Alemania, con giras por el Báltico, los países bálticos, en fin, y en México naturalmente no como yo hubiera querido, porque a veces, y esa es una cosa que a lo mejor después me invitas a platicar, lo que sucede en Bellas Artes, porque allí pienso que no se están dando los cambios que en otros ámbitos de la llamada 4T o Cuarta Transformación. El caso es que de todas maneras uno continúa haciendo, la última me invitaron a la Asociación Gilberto en marzo apenas, canté un concierto en beneficio de los niños que tienen problemas de ceguera en Tabasco, me invitaron y fui en marzo, y claro, en la pandemia no ha habido mucho que hacer en México en relación al canto, y estoy esperando nuevamente los tiempos para estar presente, ¿no? O sea que eres un tenor en funciones, a eso te estás dedicando, además de la parte de cronista, de columnista, ¿correcto? Sí, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas en Relaciones Internacionales y he ejercido el periodismo cultural. Y el año pasado, en este ámbito de las humanidades, realicé un diplomado en creación literaria en el Javier Villaurrutia de Lima, y actualmente estoy en la maestría en literatura mexicana contemporánea en la UNAM Azcapotzalco. Esto porque me he tenido el tiempo ahora que he parado un poco como cantante, porque pues te digo, no hay mucho realmente, y lo que hay no se difunde, o al menos no hay opciones en las cuales uno como cantante mexicano vaya y solicite una audición en la compañía de ópera de Bellas Artes. No hay información, no se sabe. En cambio, en Europa, pues yo me vine a partir de la pandemia y no regresé. Entonces, la pandemia a mí me trajo a México de vuelta. Yo llevaba pues más o menos 20 años cantando internacionalmente. Me trajo acá y acá ha habido muy poco. Entonces, pues he dedicado más tiempo a la escritura y no he dejado tampoco la columna con SDP Noticias. Pues ya llevo ahí colaborando 13 años prácticamente. Oh, wow. Ininterrumpidamente. Antes de ir con tu libro, Un Sibarita Tropical, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es escribir un libro? ¿Y por qué escribir un libro? Ya dependiendo si me digas es muy fácil o es muy difícil. Pues yo creo que es difícil escribirlo y publicarlo también. Por ejemplo, yo tengo escritos otros libros, 2 actualmente están en dictamen de 2 editoriales. La cuestión es,
El primer libro que yo hice fue una novela que no se ha publicado, es una de las que está en dictamen ahora, y luego publiqué un bestiario en 2013 con una editorial, una coedición de autor con la editorial Praxis, y me llevó 7 años. Es un pequeño libro, bueno, de haber sido sabido, ya lo había preparado aquí. Es un pequeño libro que me tomó 7 años. Es decir, hay libros que escribes por coyuntura, ¿no? Política incluso, como ahorita hablaremos más adelante, y otros que escribes con algo muy personal. Entonces, por ejemplo, la tesis que yo hice en la licenciatura que estuvo mencionando, la transformé un ensayo que se llama Jaime Torres, Los Contemporáneos y la Dorada Prisión de la Burocracia, que en 2021 fue seleccionado por Memórica, de una convocatoria en tu tesis Memórica, para colocarla en el repositorio de allí. Y bueno, es un libro que ha tenido muy buenos comentarios, porque está en el repositorio de la UNAM, pero nunca lo he podido publicar. Muy complicado. Entonces, en cuanto a publicar y en cuanto al trabajo, yo creo que pues sí, ahí tienes que dedicarte mucho, incluso a una crónica que uno pensaría que es lo más simple, o una colección de artículos de carácter artístico o cultural, como en el caso de mi tercer libro, mi anterior, que se llama De Caruso a Juan Gabriel, una mirada de la cultura en México. Aún así requiere trabajo de revisión, de recopilación, de seleccionar, ¿no? Qué cosa quieres decir. Y uno lo quiere hacer porque, pues no sé, así es uno, es como quieres cantar porque quieres cantar, o quieres hacer pasteles porque te gusta hacer pasteles, y en algún momento descubres eso y lo procuras. Es lo que ha sucedido conmigo, ¿no? No es negocio. No, la verdad no vas a hacerte rico. Pierdes dinero, ¿no? Como le dijo Borges, que le dijo a Alfonso Reyes. Sí, Borges le dijo que por qué publicamos cuando ya tienes un trabajo, dice, para no seguir corrigiendo, te pasarías toda la vida corrigiendo. Entonces decides publicar. Por ejemplo, te puedo dar mi caso. El primer libro, El Bestiario, que yo te decía, fue una coedición de autor. Yo pagué la mitad y la mitad la editorial, pero no me siento mal en el sentido de que no solamente yo quiero hacerlo, sino que autores como el propio Borges, Rulfo, ellos pagado porque les publiquen su primer libro, segundo libro incluso. El segundo libro fue coedición en que entró la editorial Praxis, entró SB Noticias y yo mismo, o sea, fueron 3 personas. El tercero ahí sí me lo solicitó la Universidad de Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Yo ahí no puse más que mi trabajo, ellos lo publicaron, y aparentemente uno gana el 10% de las ventas, pero pues con eso ni se venden los libros ni te vas a hacer rico, ¿no? Y este caso tropical, bueno, no sé si todavía, pero mejor espero a que me preguntes. No, muy difícil, salvo incluso si fueras Carlos Fuentes, no sé si podrías, Octavio Paz, vivir de los libros. En México no. Yo creo que no. Rulfo ya empezó a vender muchas cantidades de El Llano en Llamas y Pedro Páramo, pero otros autores no viven de ello. Tienen que dar clases, dar conferencias, etcétera. Tener becas. Déjame entrar ahora sí con el tema del libro que se llama Un Sibarita Tropical, y dice en la parte inferior, o sea, el dragón de Palacio, y ahí están viendo la portada del libro de Héctor Palacio. La primera vez que yo escuché la palabra sibarita fue hace no mucho, y Gerardo Fernández Noroña decía: yo soy un sibarita porque le encanta la buena comida. Y decía también Gerardo Fernández Noroña que Adán Augusto López es otro sibarita. Sibarita es una persona no que es comelona, sino que tiene un gusto especial por cierto tipo de comida, entre comillas, comida refinada o de primera calidad. No sé si estoy en lo correcto. ¿Qué es, primero, Héctor Palacio, qué es un sibarita? Estás en lo correcto. Esa es una persona así que tiene un gusto por alimentos caros, no necesariamente buenos, onerosos, porque bueno, en lo bueno podemos tener variación de opiniones, ¿no? O es relativo.
Creo haber escuchado ese comentario que se estuvo en relación a Fernández Noroña y a Adán López Hernández. Y sí, yo creo que ellos sí tienen ese gusto refinado. En el caso de López Obrador, lo pongo como un contraste con la idea de Mesías tropical de Enrique Krause, en el cual ponían ese texto que era bastante clasista y racista que se publicó en junio de 2006. Un ser nacido en el trópico no podía llegar a ser presidente, ¿no? Porque pues los mesías en todo caso pues serían del norte de los continentes y este es un mesías del trópico, es un lugar con donde tú no pensarías que puede ser el presidente de México. Entonces, en este sentido, López Obrador es un ser tropical y Sibarita es decir, va en relación a la alimentación. Él es en realidad, como digo, en un momento dado, un antisibarita, o al menos ha sido alguien que ha querido llevar al rango de la exquisitez al frijol con puerco, el puchero, el pozol, el peje lagarto o los sopes, los tamales, toda la alimentación de México. Entonces, tiene el gusto por la alimentación, pero es un gusto, se puede decir desde esa perspectiva de la economía, jugando con la idea de Krause, tropical, es decir, un antisibarita en realidad. Entonces, esta contradicción de sibarita, en lo que tú estás de acuerdo que es un gusto refinado, y la parte tropical, que es de desdén, hacen que se convierta en una síntesis de un antisibarita en realidad. Entonces, eso lo tiene que descubrir el lector, porque se va descifrando en el libro, ¿no? Y en el caso del dragón, pues es una expresión, al menos en Tabasco, y de donde yo también soy, y en otras partes, cuando ese es un trago, no necesariamente a alguien, no una expresión negativa, sino que le gusta comer a alguien. Y sabemos que al presidente, pues le gusta comer. Lo hemos atestiguado todos los días y de hecho ese es el origen del libro, ¿no? Registrar ese fenómeno que empecé a descubrir bien pronto cuando en enero de 2019 compartió la foto que está en portada ahora, comiendo puchero tabasqueño en Palacio Nacional. Entonces, ¿te imaginas? El máximo figura política del país, no solo por la posición de presidente, sino por todo el bagaje de lucha política que trae, comiendo una comida del trópico en el palacio. Entonces eso me llamó mucho la atención. De inmediato hice la receta con mi familia y la republiqué, de hecho, pero recreé no solamente la receta, sino todo el fenómeno que se da en torno al puchero, que es el sacrificio de la res, los tubérculos, las raíces que se le agregan, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y esa fue la primera vez que yo hice ese registro. Y poco a poco fui viendo que era muy constante que en sus giras, sobre todo en las giras primero, luego ya se extendió a Palacio Nacional. El presidente compartía videos, fotografías y a veces personas que también lo captaban externamente, comiendo en todo el país. Entonces, poco a poco me fui haciendo un registro un poco para mí personal, hasta que de pronto tuve la idea de escribir, porque era tan palpable, tan evidente esta manifestación, este fenómeno, que no es coyuntural, sino estructural. Quise registrarlo. Porque contrario a libros que hacen de política, por decir algunos, El Rey del Cash o La Casa Gris, o ahora La Traición en Palacio de Hernán Gómez, o el propio de Arturo Cano, la de Claudia Presidenta, son libros coyunturales. Yo no quería hacer un libro coyuntural, sino un registro de un fenómeno que es el presidente de la República, con un gusto, una vocación y un amor incluso por la comida mexicana, elevándola a un rango de exquisitez, es decir, de un tipo de sibaritismo, se puede decir. Entonces es un juego de palabras, una corrección no simple, hay que descifrarla, ¿no? Esa fue mi intención. O sea, en realidad él no es un sibarita per se, no es como Gerardo Fernández Noroña, que le encanta la buena comida, los restaurantes lujosos, que es tal vez, no sé, aquí estoy especulando, que no le gusta comer en la esquina porque no es una comida especial. El presidente no es un sibarita per se. De hecho, el presidente come... Es un sibarita tropical, por eso esa contradicción. El presidente prácticamente come en cualquier lado, ¿no? Creo que él no le importa si es una fonda, un changarro. Así es. No tiene y la comida que come el presidente, de lo que tú sabes, porque el presidente, todos sabemos, tiene
problemas del corazón. Y ha hablado en algunas conferencias mañaneras sobre, especialmente durante la pandemia, sobre la necesidad de comer de una forma saludable. El discurso de comer una forma saludable del presidente, sí lo acata el mismo presidente con su dieta, o él es muy descuidado en ese aspecto, hasta lo que tú sabes. Sí, mira, nada más para aclarar la cuestión de lo de los ahora candidatos a la presentación de la transformación. Resulta que el presidente ha creado que se llama ciencias sociales una discursividad y ya no son tan sibaritas, porque recientemente he visto videos de estos candidatos comiendo tacos y tortas. No sé si los has llegado a ver. Antes sí, tú puedes verlos en Nueva York o en Buenos Aires comiendo y todo eso, pero ahí lo que ahorita sería como analizar qué alimentos podrían entrar en ese rango, si es la cuestión de gusto o es la cuestión del precio. Por ejemplo, yo cito un caso allí de los tacos que como estudiantes llegamos a comer aquí debajo del puente Alpan o en Tacuba, que te los daban a 3x10 o 3x5, no sé. Y, por ejemplo, una esposa de un jugador de las Chivas que comparte que gastó 600 pesos en un taco de costilla y 1,022 pesos en un taco de langosta, digamos. No sé si hay esos rangos de precios, entran una valoración, una apreciación del sibaritismo o antisibaritismo. En el caso de mi libro, yo hago un registro exhaustivo, riguroso. Si algo me ha faltado, pues ya me di cuenta que me faltó un registro por allí, pero convocaría a las personas que no encuentren en el libro el registro, lo podría registrar en la siguiente edición, y ahí le digo al editor, ¿no? Mira, en el libro yo incluyo un decálogo de la alimentación, y precisamente eso que mencionas, que en efecto ha mencionado la necesidad del ejercicio y de dejar la comida chatarra, es decir, refrescos, todo lo que es embolsado en nylon, que se venden en las tienditas, en los supers, que es lo que lamentablemente en México más se ha proliferado y es un cáncer en realidad, que provoca obesidad, diabetes, etcétera. Un decálogo sobre cómo, a partir de lo que ha establecido el presidente y lo que yo considero también, y que lo que me ha informado, de cómo comer saludable aparte del ejercicio. Te voy a dar un caso que él mencionó en una de las conferencias, que se dice ahora y está muy en boga, que por ejemplo cocinar o utilizar la manteca de cerdo, que es como se cocinaba en las comidas tradicional mexicana, nuestros padres y abuelos, es más saludable que utilizar aceite ya industrializado, que algunos dicen por ahí que es casi aceite para carro o para auto, ¿no? Por eso que también han surgido opciones que pues a veces no son tan económicas como el aceite de oliva, o una que está como el de coco, que también. Pero la cuestión es, en relación al presidente, yo pienso que, por eso digo en la contraportada, tiene pudiera uno pensar, porque él está hablando todo el tiempo de comida, que es un tragón, que es un glotón, un ser con hambre de pantagruélica, pero en realidad, si tú lo ves, es frugal. Lo que pasa es que en el subyace esta idea del libro es que un hombre que trabaja tanto, como él o como mi abuelo mismo, que yo pongo de ejemplo en Tabasco, que se levantan las personas a las 4 o 5 de la mañana por el calor y tienen que ir a trabajar, después de trabajar no solamente se alimentan por derecho, sino que pueden disfrutar y gozar del alimento con gusto, no nada más necesidad de satisfacerle el hambre, sino además disfrutarlo, tener un gozo por ello. Y yo creo que es lo que manifiesta el fenómeno del presidente. Excelente. Estoy hablando con Héctor Palacio, autor de Un Sibarita Tropical. Héctor Palacio es narrador, cronista y tenor mexicano. Estamos conversando sobre el libro Un Sibarita Tropical. ¿Dónde se puede encontrar tu libro si alguien de la audiencia nos está escuchando en este momento y dice, pues yo quiero comprar el libro de Héctor Palacio, Un Sibarita Tropical? De acuerdo, mira, este libro salió, que por cierto lo escribí con mucha intensidad, de hecho el año pasado mientras hacía el diplomado, y el último registro es del 15 o 22 de diciembre del 22. Fue inusualmente aceptado y debo reconocer el apoyo que me dio para ello Hernán Gómez,
lo contacté a Hernán Gómez y él contactó a 2, 3 editoriales y una de ellas les interesó y me llamaron, que es Plaza y Valdés, inmediato, y procedió el libro a publicarse realmente rápido cuando un libro toma mucho tiempo. Bueno, pero es bajo un sistema que se llama on demand, bajo pedido, bajo demanda, que tienen que dar a la editorial para que ya sea de 1 o 10 o yo qué sé, incluso hacen colecciones. Pero también quiero reconocer aquí a 2 personas que han apoyado para este libro en lo personal a mí, que es la Casa de Arte y Cultura Tlacopan, la señora Alicia Sayas, y la Cantina del Chinchunchan de Mario García. Ellos también tienen, si quisieran de inmediato ahorita salir del Metro Tacuba e ir a comprarlo, ahí lo tendrían. La editorial no sé, porque tal vez creo que cierran a las 3. Puede encontrar los teléfonos de la editorial también. Sí, perdón. Repite la locación donde puede alguien en la Ciudad de México comprarlo. Sí, bueno, la editorial es Plaza y Valdés. Está en Google la información. El teléfono es dirección de San Rafael, saliendo dentro del metro, digamos, normal o San Cosme. Está como en medio de ambas. Es una grata caminata por otro lado. Ahí se encuentra y ahí lo pueden hacer por pedido o por teléfono, o incluso se los pueden enviar. Si llaman por el teléfono a la editorial, se los envían a su domicilio y sin costo. Me dijo el editor, el señor Fernando Valdés, que se lo pueden mandar a cualquier lugar de la República a partir de ejemplares. Y lleva un descuento además. Luego, también saliendo del Metro Tacuba, en la Casa de Arte Tlacopan o en la Cantina Chinchunchan también lo tienen allí ya está disponible, ¿no? Excelente. Pero la editorial es para pedidos mayores o incluso de unos que van personalmente, pero ahí la editorial Plaza y Valdés, Colonia San Rafael, y toda la información está en el Google. ¿No tienes agendado una presentación del libro en un lugar público donde quienes les interese escucharte y hablar con más profundidad del libro? ¿No tienes agendada una presentación del libro? Sí, mira, acabamos de hacer la semana pasada, precisamente por eso te estaba diciendo, en la Cantina del Chinchunchan hicimos una presentación. Excelente. Y otra en la Casa de Arte de Tlacopan. Y si no me equivoco, va a haber una presentación ahora el 26 de agosto en la Feria del Libro de Hidalgo, y luego en la feria aquí del Zócalo de la Ciudad de México en octubre, creo que es. Sí, va a haber, poco a poco se irán dando a conocer otras presentaciones. Ya para finalizar rápidamente, déjame preguntarte, no es al calificar a alguien como sibarita, no es algo negativo o positivo, solamente es una calificación, un adjetivo hacia una persona, no es algo, oh, es un sibarita, me asusto, o no es un sibarita, no hay problema. No hay una connotación negativa o positiva, o no sé, tú dime. No, fíjate que eso es lo curioso, porque tal vez las personas piensan que llamarle dragón sería más negativo que decir sibarita, ¿no? Por eso yo jugué con las 2 posibilidades y que encaje el lector, pero no, en realidad el sibarita, si vemos que consume productos caros, como sería la traducción o digamos, el significado original, el lujo, el boato, etcétera. Ser tropical, y en relación a ese ensayo que te decía yo de Krause, de un Mesías tropical, lo convierte en un antisibarita en realidad. Uh-huh. Entonces es un juego allí, porque, por ejemplo, hubiera sido más fácil decir el amor del presidente por la comida mexicana, pero por esto no tendría una gracia, ¿no? Que ya lo sabemos. Entonces aquí yo hago un juego, porque eso en realidad es una crónica gastronómica política. ¿No? Entonces no es nada más de comida y no es de política, nada más, pero sí por la persona que encarna, que todos los días dice, bueno, vamos a ayudar, así empieza de hecho el libro. Entonces, es alguien que encarna esa pasión, tanto por la política como por la comida, y la mexicana
en particular y ya no digamos la tabasqueña. Entonces esos elementos quiere incorporar este título. El sibarita, porque ha querido elevar, como digo en la contraportada, al nivel de rango de la exquisitez, es decir, de lo caro, de lo valioso, la comida mexicana, ¿no? Él ha querido elevar de ese rango, como lo vemos que lo dicen las conferencias matutinas, al preferir un frijol con puerco a quizás un caviar, ¿no? Incluso. Ya, ahora sí, la última pregunta o sugerencia, te voy a pedir una sugerencia, que nos recomiendes 2 bebidas o una bebida tabasqueña. El otro día escuché al presidente hablaba de la bebida tabasqueña en lugar de los refrescos. Todo lo contrario a lo que a continuación tenemos a Gilberto Lozano, que trabajó para FEMSA. Te voy a preguntar una bebida para refrescarte que no sea Coca-Cola, que no sea de estas bebidas azucaradas de Tabasco. Claro, mira, para empezar te voy a decir algo que es natural, que tú te subes a una mata de coco y cortas un coco y te lo pelas y te lo tomas en su agua. Digamos, eso sería, y que lo puede hacer la gente, los campesinos de Tabasco. En serio, Entonces es un agua de coco refrescante, es increíble. Sí, bueno, él se refiere a... ¿Sí? Ajá. Y la otra es el pozol, que es blanco o con cacao. El pozol blanco es simplemente es masa molida, ¿no? Que se muelen los molinos, y es masa blanca que también te la puedes comer, pero los campesinos se la llevan al campo, no porque yo en realidad soy de origen campesino. Y la otra es con cacao, que es la semilla del cacao, de la fruta del cacao, que se tuesta y se muele y se revuelve con la masa blanca, y entonces eso se llama pozol con cacao. Pero hay otros derivados también, como el polvillo, el pinole, son otras, allá se consume mucho también la avena con cacao. En Tabasco son bebidas refrescantes, pero la número 1 yo diría que es el pozol con cacao. Digamos que tú llevas que se llama ya tu pelota de pozol con cacao, y ya con eso es alimento y es comida, es ambas cosas. Perfecto. Y eso es lo que hacen los campesinos, pero las generaciones también lo consumen. Muchas gracias, Héctor Palacio, por regalarnos unos minutos, y disculpas por las fallas técnicas, pero creo que la audiencia... Tienes aquí fans, te voy a leer rápidamente los mensajes. Ana Lozano Ruiz, Héctor Palacios, una joya mexicana, gran persona, escritor, cantante, que con su voz enchina la piel. Ahí está alguien que te admira. Muchísimas gracias, Héctor, y ojalá podamos tener otra charla más adelante. Quedamos a las órdenes. Mira, Julio, yo te quiero agradecer mucho tu generosidad, de verdad, y me es muy grato reencontrar esta relación, esta comunicación contigo después de tantos años. Muchas gracias y un abrazo, y pues mucho éxito, y estamos en contacto. Gracias, saludos, Héctor. Ya está Héctor Palacio con su libro, aquí lo vamos a poner antes de entrar con Gilberto Lozano. Aquí está el libro, Un sibarita tropical, o sea, el dragón de Palacio. Ya no le pregunté, le hubiera preguntado a Héctor si está jugando también con las palabras, porque Héctor Palacio, y aquí dice, o sea, el dragón de Palacio. Se me olvidó preguntarle. Todavía estás aquí, a ver, rápidamente dime, ¿es de manera accidental? No, accidental, es como decían, soy totalmente Palacio, igual siempre estaba un poco a bromas, ¿no? Y de hecho alguien me sugirió, ¿y por qué no cambias tu apellido? Pues no, ¿cómo va a cambiar? Pues ese es mi nombre. Recuerdo que en la época de que tuvimos por eso en Twitter inicia esto, porque usábamos seudónimos en la época en que escribíamos y había muchas amenazas de muerte, ya sabemos a qué época, a qué sexenio nos referimos. Y después en 2011 empecé a usar mi nombre, pero ya no pude cambiar del Twitter
configuración, creo que tendría yo que ir directamente a las oficinas. Pero no, es coincidente nada más el dragón de Palacio, porque lo puse en chiquito para no, mi nombre, para no llamar mucho la atención. Ya finalmente, Gilberto Lozano se va a enojar conmigo, pero me pide Juan Carlos López, miembro de La Voz de Julio, también que nos apoya con su membresía, una probadita de tu voz. Como que ay, no estaba preparado, ¿no? Bueno, ahí te va algo fácil, rápido, ya no voy a negar, siempre voy a negar, ya. A ver, lo van a conocer. A ver si estoy... Che bella cosa, una giornata al sole, d'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata al sole, ma tu sole, più bello in me, oh sole mio, stai in fronte a te, oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. ¡Qué vergüenza! Aplausos. Impresionante. Gracias, Héctor. Tiene razón. Tiene razón Ana Lozano. Dice, la piel se pone chinita. Muchas gracias, Héctor. Que tengas buen fin de semana. No, gracias.